Veremos dos ejemplos más sobre derivadas trigonométricas aplicando ahora las siguientes 6 fórmulas, que son fórmulas indirectas o con un procedimiento completo de derivadas trigonométricas. El primer ejemplo es derivada respecto a x de tangente del ángulo x cuadrada menos 3x más 9 más coseno del ángulo 2x cúbica menos 6x cuadrada más 10x menos 1. Como el ángulo es algo diferente a x, o sea, el exponente y el coeficiente de la x son diferentes a 0 y a 1, tengo que utilizar las 6 fórmulas que tenía en el primer video en la parte de la derecha, que es utilizando el ángulo U. Por lo tanto, me quedaría como la derivada de la tangente de U es igual a secante cuadrada de U, que la letra U es el ángulo. En este caso el ángulo es x cuadrada menos 3x más 9, se queda igual, pero eso lo voy a multiplicar por la derivada del ángulo, o sea, la derivada de x cuadrada menos 3x más 9. La derivada de x cuadrada es 2x, multiplicando 2 por 1, que es 2, y al exponente le quito 1, me queda 1, pero no se pone. La derivada de menos 3x es menos 3, ya que la derivada de una constante con x simplemente es la constante. Y la derivada de 9 es 0, por lo tanto no se pone. Esto sería la derivada del ángulo. Continuando, más la derivada de coseno de u. La derivada de coseno de u es igual a menos seno del ángulo. El ángulo se va a quedar igual 2x cúbica menos 6x cuadrada más 10x menos 1. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada del ángulo, o sea, la derivada de todo esto. La derivada de ello, la voy a poner aquí en la parte de abajo, es derivada de 2x cúbica, 6x cuadrada. La derivada de menos 6x cuadrada, menos 12x. Y la derivada de 10x, que es 10. Ya sabemos que la derivada de 1 es 0, por lo tanto no se pone. Todo esto lo podemos reacomodar con la finalidad de no confundirnos con el ángulo y su derivada. Su derivada en este caso me quedó como una función algebraica. Sin embargo, lo que tenemos enseguida de la función trigonométrica es un ángulo. Por lo tanto, estos dos no se pueden multiplicar. Uno es un ángulo y el otro es la derivada de ese ángulo. Por lo tanto, voy a acomodar primero la derivada del ángulo, que es 2x menos 3 en este caso, y después acomodo la función trigonométrica junto a su ángulo, x cuadrada menos 3x más 9. Repito, con la finalidad de que no se confundan estos dos términos. Son algebraicos, sin embargo uno es un ángulo y el otro es una derivada. Multiplico signos, más por menos, y me queda menos. Ubico primero la derivada, 6x cuadrada menos 12x más 10, y agrego la función, que en este caso es seno del ángulo 2x cúbica menos 6x cuadrada más 10x menos 1. Y esto sería la derivada de estas funciones trigonométricas. El segundo ejemplo que tenemos de derivadas trigonométricas utilizando las fórmulas indirectas o con procedimientos
completos utilizando el ángulo U es el siguiente: derivada respecto a x de cosecante de 4x cuadrada menos 7x más 3, que ese es un ángulo, menos la cotangente del ángulo 3x cuarta menos 6x cuadrada menos 7x más 4. Esto lo derivamos utilizando las fórmulas o las 6 fórmulas que teníamos en la parte derecha del primer video. Por lo tanto, me quedaría que esto es igual a la derivada de la cosecante de u, que es igual a menos cosecante del ángulo u, que en este caso es 4x cuadrada menos 7x más 3, por la cotangente del ángulo u, o sea, la cotangente del mismo ángulo, 4x cuadrada menos 7x más 3. Y esto se multiplica por la derivada del ángulo, que la derivada del ángulo, o sea, la derivada de u, me queda que es 8x, ya que multiplico 4 por 2, 8, al 2 le quito 1, la derivada de menos 7x sabemos que es menos 7, y la derivada de 3, 0. Eso sería la derivada de la primera función, que es cosecante de u, menos cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Enseguida sería menos la derivada de la cotangente, que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada del ángulo, que es 3x cuarta menos 6x cuadrada menos 7x más 4, y esto se multiplica por la derivada del ángulo, que la derivada del ángulo es 12x cúbica menos 12x menos 7. Eso sería la derivada de 3x cuarta menos 6x cuadrada menos 7x más 4, que es el ángulo que le corresponde. Por último, tengo que acomodar, o podemos acomodar, primero las derivadas de los ángulos y en este caso multiplicar los signos, quedando que esto es igual a menos, acomodamos primero 8x menos 7, que es la derivada del ángulo, y se multiplica por la cosecante lo acomodamos y me quedaría como menos, primero acomodamos la derivada, que es 8x menos 7, y después cosecante del ángulo 4x cuadrada menos 7x más 3 por cotangente de 4x cuadrada menos 7x más 3. Recordando lo que le comentaba, que de preferencia no confundirnos con que esta derivada se multiplica con los ángulos, porque no es correcto. Multiplico signos, menos por menos y es más. Acomodamos primero la derivada del ángulo, que es 12x cúbica menos 12x menos 7, y después la función, que es cosecante cuadrada del ángulo 3x cuarta menos 6x cuadrada menos 7x más 4, y esto me quedaría como la derivada de estas funciones trigonométricas. Recordemos que lo ideal es que nosotros podamos aprendernos estas 12 fórmulas y poder manejarlas de la mejor manera. En dado caso de que se nos complique memorizar las 12 fórmulas, basta con que memoricemos las segundas fórmulas, que eran las de la parte de la derecha del primer video de derivadas trigonométricas, y es el procedimiento completo y necesario para poder derivar este tipo de funciones. También les recomiendo que anoten y ustedes mismos hagan su formulario. De esa manera les va a ayudar
a poder recordar cada una de las fórmulas y o procedimientos a utilizar en derivadas.